A los 70 años, finalmente tengo el valor de contar lo que guardé en el pecho por 5 décadas. Mi nombre no es Esperanza, nunca lo fue. Y la cicatriz que ven en mi cuello no vino de ningún accidente doméstico, como siempre les conté a mis nietos. La verdad es que morí una vez. Literalmente morí. Y cuando volví a la vida, descubrí que tenía una hermana gemela que vivió la vida que debería haber sido mía. Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para ser avisados siempre que un nuevo video salga al aire. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que quedaron guardados por años. Y tener a alguien para escuchar nuestras historias es algo muy importante para nosotros. Nací en 1955 en una aldea pequeña en los alrededores de Oaxaca, en México. Mi madre, Soledad, era una mujer zapoteca que bordaba huipiles para sobrevivir, y mi padre, un hombre que solo aparecía en casa cuando necesitaba comida o dinero para la bebida. Crecí escuchando a mi madre susurrar oraciones en zapoteco a la Virgen de Guadalupe, pidiendo protección para sus hijas. Sí, hijas, porque yo no era hija única. Nací junto con Paloma, mi hermana gemela, pero éramos diferentes como el día y la noche. Yo tenía la piel más oscura, el cabello más rizado, los rasgos más indígenas. Paloma heredó el lado europeo de nuestro padre. Piel clara, cabellos lisos, ojos verdes. Mi madre siempre decía que éramos las dos caras de la misma luna, pero en nuestra comunidad esa diferencia significaba destinos completamente opuestos. Cuando cumplimos 7 años, nuestra vida cambió para siempre. Mi padre había acumulado deudas de juego en Oaxaca de Juárez, y los acreedores vinieron a cobrar. No teníamos nada de valor, excepto 2 niñas que estaban creciendo. Fue ahí que descubrí qué tan cruel puede ser el mundo con quien nace sin elección. Una pareja de comerciantes ricos de Salina Cruz llegó a nuestra casa una mañana de diciembre. Querían adoptar una niña para criarla como hija, dijeron. Habían perdido una bebé y necesitaban una niña para curar el dolor. Nos miraron a las 2, evaluaron como quien escoge frutas en el mercado y señalaron a Paloma. «Esta sirve», dijo la mujer pasando la mano por el cabello de mi hermana. Recuerdo la desesperación en los ojos de mi madre cuando entendió que iba a tener que entregar a una de nosotras. Recuerdo las lágrimas de Paloma cuando se dio cuenta de que se iba sola. Y recuerdo la promesa que nos hicimos la una a la otra esa última noche, que nos íbamos a encontrar de nuevo sin importar el tiempo que pasara. Paloma se fue en una carreta elegante vistiendo un vestido nuevo que la mujer trajo. Yo me quedé, pero mi suerte no fue mejor. 2 semanas después, mi padre me vendió a una familia de Tehuantepec que necesitaba una niña para trabajar en la casa. Le dijo a mi madre que yo iba a estudiar, que iba a tener una vida mejor, pero la verdad es que me vendió por 50 pesos y una botella de mezcal. La familia Herrera me llevó a su casa grande en el centro de Tehuantepec. Doña Carmen, la señora de la casa, me explicó las reglas. Me despertaría a las 5 de la mañana para encender el fuego, preparar las tortillas, limpiar la casa, cuidar a sus hijos y dormiría en un cuartito en el fondo cerca de la cocina. No había escuela, no había juegos, no había infancia. Durante 3 años viví así como una sombra en esa casa. Doña Carmen me pegaba cuando rompía algo, me privaba de comida cuando no terminaban las tareas lo suficientemente rápido, me encerraba en el cuartito cuando sus hijos se quejaban de que yo estaba molestando. Pero lo peor no eran los castigos físicos, era la soledad de no tener a nadie en el mundo que se preocupara por mí. A los 10 años, mi vida tomó un rumbo aún más sombrío. Don Rodrigo, el esposo de doña Carmen,
comenzó a mirarme de una manera diferente. Primero fueron solo miradas prolongadas, después comentarios sobre cómo yo estaba desarrollándome. Una noche, cuando doña Carmen viajó a visitar a su hermana, él entró a mi cuartito. No voy a entrar en detalles de lo que pasó esa noche y en las que siguieron, porque algunos olores son demasiado pesados para compartir. Pero puedo decir que fue ahí que entendí que no era vista como gente, apenas como un objeto para ser usado. Traté de contarle a doña Carmen cuando volvió, pero me dio una bofetada en la cara y dijo que yo era una mentirosa y una pecadora por inventar historias sobre su marido. Fue entonces que conocí a Remedios, una curandera que vendía hierbas en el mercado de Tehuantepec. Ella notó los moretones en mi brazo cuando fui a comprar tomates para la casa de los Herrera y me jaló hacia un rincón. «Niña», me dijo, «no puedes continuar así. Tu luz se está apagando». Remedios se convirtió en mi única amiga en ese mundo cruel. Ella me enseñaba sobre plantas medicinales, sobre los espíritus de los ancestros zapotecos, sobre cómo encontrar fuerza cuando todo parece perdido. Y fue ella quien me contó algo que cambió todo. Había visto a una niña igualita a mí en una fiesta en Salina Cruz. Una niña de vestido fino, hablando español perfecto, riendo con otros niños ricos. «¿Tienes la seguridad de que se parecía a mí?», pregunté, el corazón disparado. «Niña, eras tú, solo que viviendo la vida que debería ser tuya». Esa noche lloré tanto que pensé que me iba a secar por dentro. Paloma estaba viva, estaba bien, estaba viviendo como hija de familia rica mientras yo recibía golpes y era abusada en una casa extraña. La rabia que sentí fue tan grande que pensé en hacerme alguna tontería a mí misma. Pero Remedios me salvó de nuevo. Ella me dijo que los dioses zapotecos tenían planes para mí, que mi sufrimiento no era en vano, que un día entendería el porqué de todo. Y me hizo una promesa: cuando cumpliera 15 años me ayudaría a escapar. Los años que siguieron fueron los más difíciles de mi vida. Don Rodrigo se volvió cada vez más atrevido con sus acercamientos, doña Carmen cada vez más cruel con sus castigos y yo cada vez más desesperada por libertad. Pero también fue en ese periodo que aprendí a defenderme, que desarrollé una fuerza interior que ni sabía que existía. Aprendí a esconder cuchillos pequeños en la ropa para protegerme. Aprendí a hacer pociones que Remedios me enseñó para dejar a don Rodrigo somnoliento cuando bebía. Aprendí a guardar cada centavo que encontraba tirado en la casa. Y, principalmente, aprendí a planear mi fuga. El día de mi cumpleaños de 15 años, Remedios llegó a la casa de los Herrera con la historia de haber sido llamada para bendecir la casa contra el mal de ojo. Doña Carmen, que era supersticiosa, la dejó entrar. Mientras Remedios hacía su actuación con copal y oraciones, escondió ropa y comida en un saco detrás de la casa. A medianoche, cuando todos dormían, salí por la ventana de mi cuartito. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a toda la casa. Encontré a Remedios esperándome en la esquina con 2 caballos prestados de un amigo suyo. «¿Hacia dónde vamos?», pregunté. «Hacia Salina Cruz», respondió. «Es hora de que reencuentres tu otra mitad». El viaje hasta Salina Cruz tomó 2 días. Remedios conocía los caminos más seguros, las casas donde podíamos parar a descansar, las personas que no harían preguntas. Durante el trayecto me contó más sobre la niña que había visto, ahora con 15 años, estudiando en una escuela particular, prometida con un muchacho de familia importante. ¿Y si ella no quiere conocerme? ¿Y si le da vergüenza de mí? Entonces sabrás que no era para ser,
Pero al menos no pasarás el resto de la vida preguntándote, ¿y si no? La ciudad era más grande y movida que Tehuantepec, llena de comerciantes y pescadores. Remedios sabía dónde vivía la familia adoptiva de Paloma, una casa grande cerca del puerto, con jardín al frente y rejas de hierro. Nos quedamos observando desde lejos por horas, hasta que vi a una joven salir por la puerta principal. Mi corazón casi se paró. Era como mirar a un espejo que reflejaba una versión diferente de mí misma. Paloma había crecido hermosa, elegante, con ropas finas y cabellos peinados. Pero cuando volteó el rostro en nuestra dirección, reconocí inmediatamente los ojos. Eran idénticos a los míos. «Es ella», susurré. Remedios me empujó gentilmente. «Ven, niña, es ahora o nunca». Caminé hacia ella con las piernas temblorosas. Cuando estaba a pocos metros, me miró y su rostro se puso pálido. Nos quedamos paradas una frente a la otra por unos segundos que parecieron una eternidad. «Tú», comenzó a decir, y la voz era igualita a la mía. «Tú, soy tu hermana», completé. «Soy Milagros». Sí, mi nombre verdadero es Milagros, no Esperanza. Esperanza fue el nombre que escogí años después, cuando necesité recomenzar la vida. Paloma comenzó a llorar. No era un llanto de alegría, era un llanto de desesperación, de culpa, de vergüenza. Me jaló hacia una calle lateral donde nadie pudiera vernos. «Milagros, mi hermana, pensé que habías muerto», sollozó. «Me dijeron que habías muerto de fiebre cuando me fui». «¿Quién dijo eso?» «Mis padres, quiero decir, los padres que me adoptaron. Dijeron que todos ustedes habían muerto en una epidemia, que yo era la única sobreviviente». La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. No solo habían separado a 2 hermanas, sino que le habían mentido a Paloma sobre mi muerte para que nunca tratara de buscarme. «No morí», dije, tratando de controlar la voz. «Pero fui vendida, Paloma. Fui abusada, golpeada, tratada como esclava». Paloma se cubrió el rostro con las manos. «Dios mío, Milagros, perdóname. No sabía, juro que no sabía». Conversamos por horas en esa calle escondida. Paloma me contó sobre su vida, los estudios, el compromiso arreglado, la presión para casarse y dar herederos a la familia que la adoptó. Yo le conté sobre mis sufrimientos, sobre Remedios, sobre la fuga, y juntas lloramos por las infancias que perdimos, cada una a su manera. Cuando el sol comenzó a ponerse, Paloma agarró mis manos. «Milagros, voy a contarles todo a mis padres. Voy a decir que estás viva, que te quiero cerca de mí. ¿Y si no aceptan? Entonces me escapo contigo». Pero cuando Paloma contó la verdad a los padres adoptivos esa noche, la reacción fue a peor de lo que imaginamos. Se pusieron furiosos por haber sido descubiertos en la mentira y amenazaron con llamar a la policía si Paloma trataba de verme de nuevo. Dijeron que yo era una aprovechada que quería beneficiarse de su suerte y que nuestra familia biológica solo traería problemas. Paloma trató de resistir, pero era joven y dependía completamente de ellos. Al final, aceptó casarse con el novio que escogieron para ella, con la condición de que me mandaran dinero todos los meses para que yo pudiera vivir. ¿Creen una cosa así? Díganme ahí en los comentarios. Si fueran ustedes en el lugar de Paloma, ¿habrían hecho la misma elección? ¿O habrían dejado todo para quedarse con la hermana? Fue así como me convertí en Esperanza. Con el dinero que Paloma me mandaba, conseguí alquilar un cuartito en Juchicán de Zaragoza y aprender a coser. Remedios vino conmigo y me enseñó más sobre plantas medicinales. Poco a poco construí una vida simple pero digna. Pero la historia no termina ahí. Durante 20 años Paloma y yo nos escribimos a través de cartas, que ella enviaba por correo. Ella se casó, tuvo 3 hijos, se volvió una señora respetada en la sociedad de Salina Cruz. Yo me casé con un hombre bueno, un pescador llamado Esteban, y tuve 2 hijos también. En 1995 recibí una carta diferente de Paloma. Estaba enferma, con cáncer, y quería verme una última vez antes de morir. Su marido había muerto en un accidente, y los hijos ya eran adultos.
Estaba libre para hacer sus propias elecciones. Viajé a Salina Cruz y pasé los últimos 6 meses de su vida a su lado. Fue un periodo de dolor, pero también de sanación. Pudimos conversar sobre todo lo que perdimos, todo lo que ganamos, todas las elecciones que hicimos. Y fue en ese periodo que me contó el mayor secreto de todos. Milagros, me dijo una tarde agarrando mi mano en la cama del hospital. Necesito contarte algo que nunca tuve el valor de decir. ¿Qué es mi hermana? Cuando tenía 17 años, me escapé una vez. Me escapé para buscarte. Mi corazón se paró. ¿Cómo así? No aguantaba más vivir sabiendo que existías y estaba sufriendo. Me escapé de casa y fui hasta Tehuantepec a buscarte. Llegué a la casa de los Herrera. Pregunté por ti. Sentí el mundo girar. ¿Y qué dijeron? Dijeron que habías muerto el año anterior, que te habías tirado al río. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Paloma, me creí, Milagros. Volví a casa destruida pensando que te había perdido para siempre. Por eso nunca traté de buscarte de nuevo. Fue entonces que entendí la crueldad completa de lo que nos hicieron. No apenas nos separaron cuando niñas. Se aseguraron de mantenernos separadas con mentiras, incluso cuando éramos adultas y podíamos hacer nuestras propias elecciones. Pero me encontraste, Paloma. Al final me encontraste. Paloma murió 3 días después de esa conversación, agarrando mi mano. En su testamento dejó la mitad de todo lo que tenía para mí. Pero más importante que el dinero fueron las cartas que encontré en su cuarto. Cientos de cartas que había escrito para mí a lo largo de los años, pero nunca envió. Cartas donde desahogaba la culpa de haber tenido una vida fácil mientras yo sufría, sobre los sueños que tenía de un día vivir juntas, sobre el amor que sentía por una hermana que apenas conocía. Ahora ustedes deben estar preguntándose sobre la cicatriz en mi cuello, sobre lo que quise decir cuando hablé de que morí una vez. Pues bien, eso pasó en 1978, cuando tenía 23 años. Esta parte de mi historia es la más difícil de contar, pero ustedes merecen saber la verdad. En esa época yo aún vivía en Juchitán y trabajaba como costurera. Había logrado construir una vida pequeña pero digna. Borlaba huipiles tradicionales que vendía en el mercado, y ya estaba comenzando a ser conocida por la calidad de mi trabajo. Remedios continuaba siendo mi confidente y protectora, enseñándome cada vez más sobre las plantas y los rituales zapotecos. Fue un jueves de marzo que mi vida se volteó de nuevo. Estaba cerrando mi taller cuando 3 hombres aparecieron en la puerta. Eran altos, vestidos de negro, con sombreros que escondían el rostro. Mi corazón se disparó en el mismo momento. Conocía a ese tipo de hombre. Sabía que no venían con buenas intenciones. ¿Ya ustedes, Milagros?, preguntó el más alto. Traté de mentir. Dije que se habían equivocado, pero se rieron. Eran sicarios de don Rodrigo, el hombre que abusó de mí cuando era niña. Después de todos esos años me había encontrado. Supe después que me habían buscado durante años, preguntando por una niña zapoteca que se había escapado de Tehuantepec. Mi huida había causado problemas serios para él. Doña Carmen descubrió sobre los abusos cuando desaparecí. Hizo escándalo en la ciudad y al final lo dejó, llevándose la mitad de los bienes de la familia. Don Rodrigo había quedado arruinado financiera y socialmente. En su cabeza enferma, yo era la culpable de todo lo que había salido mal en su vida. Y ahora que tenía dinero de nuevo, ganado con negocios sucios, por lo que supe, quería su venganza. Los hombres me agarraron y me tiraron en una carreta cubierta. Traté de gritar, pero uno de ellos tapó mi boca con un trapo sucio que sabía a gasolina. Recuerdo que todo se puso oscuro. Despertar en un lugar que olía a muerte y abandono. Era una construcción vieja en las afueras de la ciudad, tal vez una antigua hacienda que había sido abandonada. Don Rodrigo estaba ahí, sentado en una silla como si fuera un rey podrido en su trono. 20 años habían pasado,
pero reconocí inmediatamente esos ojos pequeños y crueles que me atormentaban en las pesadillas. Estaba más viejo, más gordo, con la barba gris y el rostro marcado por la bebida. Pero la sonrisa asquerosa era la misma, y la maldad que irradiaba de él parecía haberse intensificado con los años. «Arruinaste mi vida, indieta desgraciada», dijo, la voz pastosa de aguardiente. «Por tu culpa perdí todo: mujer, dinero, respeto. Ahora vas a pagar por eso, y vas a pagar caro». Lo que pasó esa noche fue peor que todo lo que había vivido antes. Don Rodrigo no quería apenas lastimarme, quería destruirme completamente, borrar cualquier vestigio de la dignidad que había logrado construir. Él y los sicarios se tornaron torturándome física y psicológicamente durante horas que parecieron una eternidad. No voy a entrar en detalles de lo que me hicieron porque algunos dolores son demasiado pesados para compartir y porque no quiero que esa maldad se extienda más de lo que ya se extendió. Pero puedo decir que cuando terminaron, cuando pensaron que me habían quebrado completamente, don Rodrigo agarró un cuchillo oxidado y hizo un corte profundo en mi cuello. «Sucia sin respeto», susurró en mi oído, «ibas a morir sola, como la basura que siempre fuiste». Me arrastraron hasta un río que corría cerca de la construcción abandonada y me tiraron en el agua helada. Los escuché riéndose mientras se alejaban, seguros de que habían terminado el trabajo. Pero no sabían que Remedios me había enseñado mucho más que plantas medicinales. Me enseñó a controlar la respiración incluso en situaciones extremas, a fingir que estaba desmayada cuando era necesario para sobrevivir, a encontrar fuerza en los momentos más desesperantes a través de la conexión con los espíritus ancestrales zapotecos. El corte en el cuello fue profundo y sangraba mucho, pero por suerte no alcanzó la arteria principal. El agua helada del río ayudó a parar parte del sangrado. Esperé a que se fueran completamente. Después logré arrastrarme hasta la orilla y caminar tambaleándome hasta encontrar ayuda. Fue un campesino viejo llamado Aurelio quien me encontró en el camino más muerta que viva. Me llevó a su casa humilde y me cuidó como si fuera su hija. Llamó a Remedios, que llegó con sus hierbas y conocimientos ancestrales, y juntos me trajeron de vuelta a la vida. Pasé 3 meses entre la vida y la muerte, delirando con fiebre, teniendo pesadillas terribles, pero también sueños donde veía a mi hermana Paloma llamándome de vuelta. Fue durante esa recuperación que tomé la decisión más importante de mi vida. Milagros había muerto en ese río. Era hora de convertirme en otra persona, de recomenzar completamente. Fue cuando escogí el nombre Esperanza. Esperanza porque era eso lo que había decidido que iba a guiar mi vida de ahí en adelante. Esperanza de que podría ser feliz. Esperanza de que el mal no iba a vencer. Esperanza de que aún tenía un propósito en este mundo. Cambié para Oaxaca de Juárez, donde nadie me conocía. Fue ahí que conocí a mi marido Esteban, que aceptó mi historia sin hacer preguntas. Construimos una vida simple, pero feliz. Tuvimos 2 hijos maravillosos que hoy son adultos y tienen hijos propios. Pero durante todos esos años, cargué el peso de los secretos. Mis hijos no sabían sobre Paloma, sobre mi pasado, sobre la cicatriz en mi cuello. Esteban murió hace 5 años, sin saber toda la verdad sobre la mujer con quien vivió por 40 años. Ahora, a los 68 años, miro hacia atrás y veo una vida llena de dolor, pero también llena de amor. Veo a 2 niñas que fueron separadas por codicia y prejuicio, pero que encontraron formas de amarse incluso a distancia.
Veo a una mujer que sobrevivió a abusos inimaginables y aún así logró construir una familia amorosa. ¿Por qué resolví contar esta historia ahora? Porque hace 2 semanas, mi nieta mayor, que tiene 15 años, la misma edad que yo tenía cuando escapé de los Herrera, me buscó llorando. Estaba siendo abusada por el novio de su madre, mi nuera. Cuando escuché su relato, sentí como si el tiempo hubiera vuelto 50 años atrás. El mismo dolor, el mismo miedo, la misma sensación de no tener a nadie en el mundo para protegerla. Y fue en ese momento que entendí que mis secretos no eran míos para guardar. Eran lecciones que necesitaban ser compartidas. Le conté toda la verdad a mi nieta. Le mostré mis cicatrices, hablé sobre Paloma, sobre la fuerza que encontré en momentos imposibles. Y juntas fuimos a la policía a denunciar al abusador. Juntas creamos valor para romper un ciclo de silencio que ya duraba demasiado tiempo. Mi nieta me dijo algo que nunca voy a olvidar. Abuela, ahora entiendo por qué eres tan fuerte. No sobreviviste solo por ti, sobreviviste por todas nosotras que vendríamos después. Es por eso que estoy aquí hoy contando esta historia a personas que ni conozco. Porque si existe una niña en algún lugar pasando por lo que yo pasé, quiero que sepa que es posible sobrevivir, es posible reconstruir, es posible encontrar felicidad incluso después de las peores pesadillas. Y si existe alguien que, como Paloma, vive con culpa por haber tenido una vida más fácil mientras otros sufrían, quiero que sepa que no es su culpa. Lo importante es lo que hacemos con las oportunidades que tenemos. Cómo usamos nuestra suerte para ayudar a quien no tuvo la misma suerte. Hoy soy abuela de 6 nietos, bisabuela de 2 bisnietos. Soy respetada en mi comunidad donde trabajo como partera y curandera, usando los conocimientos que Remedios me pasó. Tengo una vida plena, rodeada de amor. Pero sobre todo, soy sobreviviente. Y si mi historia puede dar fuerza a una persona que está pasando por momentos difíciles, entonces valió la pena romper el silencio de 50 años. Paloma, mi hermana querida, donde quiera que estés, sepa que nuestro amor venció todas las separaciones, todas las mentiras, todas las crueldades que trataron de destruirnos. Éramos realmente las 2 caras de la misma luna, diferentes, pero eternamente conectadas. Si esta historia los conmovió, si los hizo reflexionar sobre secretos que ustedes también cargan, o si conocen a alguien que necesita escuchar que es posible sobrevivir y reconstruir la vida, dejen el like y compartan este video. A veces, la historia de una persona puede ser la luz que otra persona estaba buscando en medio de la oscuridad. Y recuerden, son más fuertes de lo que imaginan y merecen una vida llena de amor y dignidad sin importar lo que hayan pasado. Su historia no termina en los momentos más difíciles, apenas está comenzando. Esta es mi verdad guardada por décadas. Gracias por escucharme. Aquí en el canal contamos historias reales, historias de personas de verdad que vivieron momentos intensos, difíciles, hermosos o incluso secretos que se guardaron durante toda una vida. Si tú tienes una historia así, o conoces a alguien que lleva algo en el pecho y necesita desahogarse, escríbenos. El correo está en la descripción del video. Será un placer contar tu historia con todo el cariño y respeto del mundo. A veces, solo abrir el corazón ya ayuda mucho a quien ha guardado tanto dentro de sí. Y si esta historia te tocó de alguna manera, déjale un like y compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, una historia como la que acabas de ver puede darle fuerza a alguien que necesita hablar su propia verdad. Y si tú viviste algo parecido, los comentarios están abiertos.
Este es un espacio seguro para escucharnos y apoyarnos mutuamente.